Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, abrimos de nuevo este espacio en blanco y como siempre aquí en Radio Nacional eres bienvenido. Ahora que comenzamos ya desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un honor estar aquí compartiendo estas horas especiales del verano en España. Para muchos sabemos que es tiempo de vacaciones, ojalá sigáis escuchando el programa allá donde estéis. Otros estaréis en el trabajo, ojalá sirvamos de compañía. Para todos abrimos ya las redes sociales, en Twitter y en Facebook, Blanco Radio, buscáis por ahí y ahí estamos con los saludos para todos los que estáis conectados. Y tras los saludos, muchos son los temas que nos esperan esta noche. Ahí va un avance de lo que os queremos ofrecer. Un nuevo viaje comienza y esta semana os invitamos en primer lugar a descubrir orígenes. Los nuestros, el de los pueblos que han conformado el alma de los habitantes de Iberia. Una historia mal contada y desconocida que esta noche llegará al programa para alumbrar la vida y costumbres de un pueblo llamado Los Betones. Seguiremos con temas inquietantes. Ha pasado tiempo desde que sucedieron, pero su negra sombra sigue cercana. Nos referimos al nazismo y su significado oculto. Un viaje por lo más oscuro de las almas humanas. Estas son las intenciones de hoy. Solo deseamos que disfrutes de ellas. Esos son los temas que os hemos preparado para hoy. Y hoy seguro que os van a sorprender. El primero nos va a hablar de historia, de una historia que es parte de nuestros orígenes. Una historia mal contada, un relato desconocido y enigmático que ha conformado nuestra alma. Con ello comenzamos. Esta noche queremos mostraros alguno de nuestros orígenes. Deseamos descubrirte y conocer juntos pueblos antiguos que han conformado nuestra forma de ser y nuestra alma ibérica. Nos referimos a los betones. Los betones eran un pueblo prerromano de la península ibérica. Su asentamiento se produjo entre los ríos Duero y Tajo, principalmente en el territorio de las actuales provincias de Salamanca, norte de Cáceres, Ávila, Zamora y Toledo.
De los Betones quedan una serie de castros, poblaciones fortificadas en diversas provincias, pero sobre todo en Salamanca y Ávila. Estos poblados contaban con diversos recintos, algunos para el ganado, y muestran un importante grado de civilización. Son algunos datos de este pueblo legendario. Conozcámoslos más de cerca de la mano de nuestra próxima invitada. El otro día vimos una noticia que ha tenido mucha repercusión, que decía que Felipe II nunca se sentó en la silla de Felipe II, esa que supongo que conoceréis, que está en el Escorial. Y nos llamó la atención y nos hemos puesto en contacto con la persona que lo ha descubierto, Alicia María María Canto y de Gregorio. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Pues bastante bien, muchas gracias. Me alegro de verte. Profesora titular de Epigrafía y Numismática. Exacto. Y catedrática acreditada de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Exacto. Nacida en Cuba. En La Habana. ¿Tu padre embajador en Cuba? ¿Español? No, embajador de Cuba. ¿De Cuba? Sí, primero en Costa Rica y luego en China y Corea. Yo pensaba que había sido el embajador español en Cuba. No, él era hijo de gallego y canaria, emigrados a La Habana, pero él nació ya allí y además fue cubanísimo hasta su muerte. ¿Sí? Amigo de Fidel Castro. Tuvo una época en la cuando él dirigía un periódico en La Habana, pues Castro iba por allí con sus noticias y tal, Canto, públicame esto y tal. Él contaba muchas anécdotas, pero vamos, él siguió la carrera diplomática en otra línea, aunque los dos partían del mismo partido político, del Partido Radical, que no era, o sea, era un partido radical, no comunista. Radical, no. Exacto. Lo del comunismo vino después. Mi padre, como era humanista cristiano, pues no sabía que no iba a coincidir. Yeah. Pero vamos, luego años después él hizo una labor de diálogo y de reconciliación y fue candidato al Nobel de la Paz varias veces por los presos que sacó de Cuba. O sea, Rosendo Canto fue alguien de quien yo estoy muy orgullosa. Claro. Luego estuviste en Costa Rica y has estado viajando un montón. En Costa Rica y luego papá. En China y Corea. Y allí fue en China donde nos sorprendió la caída de la revolución, y como mi madre era española y toda su familia, pues nos vinimos a España, y por eso pues yo tengo raíces cubanas, pero claro, yo me siento española también, o mucho, por la cantidad de tiempo que... Sin embargo, Alicia, tienes un acentillo ahí, medio cubano, medio sevillano también, que pasa mucho tiempo en Andalucía, sí, a veces me lo han dicho, medio canario. Medio canario también. ¿Cómo te metiste en estas cosas de la arqueología? Sí. O de esta última. No, primero ¿Del principio? Primero la arqueología, sí. Cuéntame un poquito. Breve, pues, si puedes, que tenemos un montón de cosas que hablar. Sí, es verdad, porque digo lo de la brevedad, porque tendría que irme muy atrás. En el viaje ese a China desde Madrid, que fueron 3 días de vuelos en avión de hélice, mi madre me compró en Barajas un libro de mitología, tenía yo 8 años. Cuando llegamos a Taiwán, ya me lo había leído todo, y le dije, mamá, ¿cómo me han gustado estos romanos? Yo creo que de mayor me voy a dedicar a ellos. Y luego, pasado mucho tiempo, se me daba bien el latín, el griego, la historia, o sea, tenía una inclinación. Pues efectivamente fue lo que acabé haciendo y acabé dedicada a los romanos. ¿Estudiaste en dónde? ¿En la universidad aquí en España? Estudié en la Complutense. Sí, yo ya viví todo el tiempo aquí, soy española y también. Estudié primero en la Complutense hasta 4º curso, luego me casé y me fui a Sevilla y allí hice 5º y la licenciatura, que fue sobre el acueducto romano de Itálica. Ya había estado excavando en Cástulo y en otros lugares, en la propia Itálica, excavé mucho tiempo, y bueno, pues a partir de ahí luego ya me trasladé a Madrid y aquí acabé el doctorado. El doctorado fue sobre la epigrafía romana de Itálica, una ciudad a la que le he dedicado muchos años de investigación, muchos trabajos, porque es la cuna de 2 grandes emperadores, bueno, para mí de más emperadores, ¿sabes? Pues siempre se cuenta a Trajano y Adriano, pero yo cuento a Teodosio y Arcadio también. Como españoles.
Sí, sí. Para mí Teodosio no era de Cauca, como siempre se dice, de Coca, de Segovia, sino también de cerca de Itálica. Vale. Te iba a preguntar si habías hecho ya trabajos de arqueología. Qué apasionante eso de desenterrar la historia, debe ser para vosotros. Pues bueno, sí. para todos en Luego general. incluso cuando llegas a una edad en que ya lo de excavar te cuesta más trabajo y hay que írselo dejando a los jóvenes. Sin embargo, queda mucho, mucho por investigar, por revisar, por repensar. Y siempre, si uno tiene ilusión, como me pasa a mí, pues es una cosa que te mantiene hasta el último día de tu vida, seguramente. Qué bien. Y es verdad que nos han engañado mucho con la historia. Bastante. Bueno, a mí es que me encanta hablar de esos axiomas que no son verdad. Pero bueno, te podría decir muchos, pero no hemos venido a hablar hoy de eso. Dime alguno. ¿En qué nos han engañado? Bueno, por ejemplo, tenemos una imagen maravillosa de Carlos V, y en fin, y había bastante que opinar de un emperador. Si nos vamos más atrás. Más atrás podríamos hablar también de este mito de que nos invadieron los árabes. Sí. Es otro mito. ¿No nos invadieron? Pues no, francamente no. ¿Qué hicieron? ¿Estaban Pues aquí? había dos facciones visigodas en lucha y una de ellas ya les llamó como aliados. ¿Ah, sí? Y lo curioso, que aquí mucha gente utiliza, por ejemplo, a los visigodos, es que has tocado un tema que me fascina. Utiliza a los visigodos para apelar a la primera España, la unidad de España, y que es el origen de España como tal. En la realidad, los hispanos romanos odiaban a los visigodos. Los odiaban. ¿Por qué? Porque eran invasores centroeuropeos y norteeuropeos con los cuales ellos no tenían prácticamente nada que ver. De tal forma que cuando pasan los árabes, llamados por un sector de los visigodos, cantidad de ciudades les abren sus puertas porque los ven como liberadores. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que si no hubiera habido una aceptación muy general de estas tropas cuando entran, a los 6 años estén ya en Gijón cobrando tributos? ¿Ellos? Los árabes. Ya tenían organizado todo el sistema y tal. Y hay muchas ciudades que no es que se rindan, no es que las asedien y las venzan, simplemente les abren las puertas. Es decir, ¿y por qué? Porque tenemos unas raíces y unas relaciones con el norte de África que van a los cartagineses, que van más atrás a las raíces fenicias de los cartagineses, que hacían que hubiera mucha más sintonía con ellos y con los del pueblos norte. norteafricanos que con estos visigodos altos, fornidos, rubios, Ya. que hablaban otro idioma. Sin embargo, como ves, eso se ha manipulado muy hábilmente y la gente ha acabado creyendo Ya. eso. Pero dime una cosa, ya que estaban aquí, se quedaron 8 siglos. Bueno, eso sí, eso significa que no hubo, fíjate que reconquista tomada más con calma, ¿no? O sea, una cosa que tarda 8 siglos. Está claro que no era, ni era tan fácil, ni había tantas ganas, había muchos intereses mezclados en muchos sitios, en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza. Eso de Valencia me recuerda al Cid, que es otra figura muy alabada. Y tampoco era tan bonito como lo pintan. Tampoco, bueno, por lo menos tenía una serie de relaciones que hay quien podría calificar de traición hacia Castilla, y él es mercenario en muchos momentos de los propios árabes, de los enemigos de Castilla, y sin embargo para nosotros es una especie de héroe, ¿no? Viriato es otra leyenda. Podríamos estar toda la noche solo hablando de eso. Esta es nuestra invitada. Vamos a disfrutar un ratito con ella, con Alicia María Cantoy de Gregorio, hablando de algo que a mí me interesa mucho, que también os interesa a vosotros, nos lo han dicho, la primera gente, los primeros pobladores de este país nuestro. Ya veréis cómo vamos a disfrutar. Seguimos. Los primeros pobladores de España, celtas, íberos y celtas, me enseñaron a mí cuando iba a la escuela. ¿Es cierto esto? Bueno, lo curioso es que esto que nos habían dicho en el colegio, ¿no? Que estaban los íberos, entraron los celtas y se juntaron, y de ahí salieron los celtíberos. Luego hubo una etapa de la investigación durante mucho tiempo que esto lo tomaba como una especie de historia para niños y tal. En la realidad es lo que se prueba de verdad. Pero sobre todo yo para eso me baso en un autor de Calatayud, de Bilbilis, que era celtíbero, que es Marcial.
Y por ejemplo Marcial, en uno de sus poemas, que tiene una serie de poemas súper interesantes, mencionando muchos sitios de su tierra dura, como dice él mismo dice, nos iberos et celtis genitus, es decir, iberis et celtis genitus, nosotros, nacidos de íberos y de celtas. Y entonces yo, ante un testigo de su época, ante un celtíbero culto, que él mismo te está diciendo que proceden de esa mezcla, ¿qué podemos nosotros decir para echar abajo eso, no? O sea que efectivamente hubo una entrada posiblemente hacia el siglo VIII, IX antes de Cristo, de verdaderos celtas, ¿Que venían de dónde? ¿De Britania? O... No, los celtas de verdad de la antigüedad eran los galos. Galos. O sea, en época de los Franceses. romanos consideraban que los verdaderos celtas, bueno, incluso los autores griegos también, eran los galos. Entonces, pero en el siglo VI, VII antes de Cristo tenemos autores antiguos que nos dicen que había celtas de verdad, keltai, en el suroeste de la península. Es decir, la zona de aproximadamente pues del Algarve, la Huelva. zona de la costa, sí, Huelva, pero la parte de Portugal, porque siempre nos olvidamos de Portugal, y Portugal era Hispania, era como nosotros, ¿no? Yo, de hecho, cuando trabajo en temas de la antigüedad, para mí no existen, esa frontera no existe, porque, por ejemplo, los betones mismos pasan a territorio portugués. Y entonces, verdaderos celtas después ya no se mencionan. Es decir, cuando otro mito, ¿no? Que España parece llena de celtas a todas horas, y sin embargo no. Lo que hay son celtíberos y célticos. ¿Diferencia? Claro que no son, pues los celtíberos mezclados con los íberos, como hemos dicho antes, y los célticos son los descendientes de aquellos celtas que habían entrado o se habían movido por allí antiguamente, que por ejemplo tenemos la Beturia de los célticos, que es el suroeste de Badajoz aproximadamente, y entrando hasta el Guadiana en Portugal, y esos son célticos, por lo tanto son antiguos celtas que se han mezclado también con la población autóctona. Déjame que te pregunte, ¿y antes de que llegaran ellos no había aquí nadie? ¿Solamente estaban los Sí, hombre, íberos? claro, claro que había. ¿Qué tribus había? De hecho, hay una teoría últimamente sostenida por autores británicos, por ejemplo, por John Koch, por Colin Renfrew, por otros autores, pero vamos, sobre todo Koch. Y esta gente defiende que los pueblos de la Edad del Bronce ya tendrían un componente indoeuropeo importante, y que de hecho ese movimiento habría ido de oeste a este, o sea, lo contrario de lo que se ha creído siempre, que todas estas oleadas venían hacia acá. Ellos creen que habrían ido hacia allá, y Koch defiende, por ejemplo, que el sustrato de las lenguas que hay en las maravillosas estelas del suroeste peninsulares sería ya una especie de celta. Entonces, pero bueno, eso ahora mismo ha dejado en shock a mucha gente, y ahora tiene que pasar un tiempo para que eso se asiente y la gente lo reflexione y a ver si lo acepta. Estamos en un momento de fusión. Reescribiendo la historia esta noche, seguramente con Alicia, María Cantó y de Gregorio nos vamos a llevar muchas sorpresas. Los betones, me interesan mucho los betones. ¿Quiénes son los betones? ¿De dónde salen? ¿Dónde viven? ¿Cómo eran? Pero vamos por partes. ¿Quiénes eran los betones? Pues los betones son uno de los pueblos peninsulares más antiguos. ¿Había otros muchos? ¿Había más pueblos Bueno, peninsulares? Había un montón. ¿Todos bajo el nombre de íberos o...? No, tiene nada ese que es ver. otro mito. Vale. Que Pues- todos los pueblos se llamen íberos y todo. Por ejemplo, todo lo que se hace en Jaén son los íberos por aquí, los íberos por allá. Íberos, como su nombre indica, viene del nombre íber, que es el Ebro. Ah, Entonces, realmente los pueblos ibéricos, de verdad, son los ibéricos levantinos, que a su vez estaban divididos en muchos otros pueblos, pero digamos tenían un sustrato común. Y esta gente llegaban más o menos pues de la zona de Alicante, donde estaba la Contestania, hasta la zona del sur de Francia. Estos deben ser de los pueblos más antiguos que están definidos como tales. Y entonces tienen un territorio muy extenso, que tiene parte de Ávila, parte de Zamora, parte de Salamanca, casi prácticamente todo Cáceres,
que es una provincia muy interesante y con muchos restos, y luego pasa también a la zona portuguesa. Entonces más o menos es, como digo yo, la España granítica. Es muy curioso porque todos los pueblos más o menos se atienen o se ciñen o se deben o se encajan mejor en un paisaje geográfico determinado, en unos medios económicos que les son los propios. Y por ejemplo, así como los vacceos, que están más al norte, eran eminentemente agricultores, los betones eran eminentemente ganaderos. Y además de una tierra dura, recia, ¿no?, con mucho granito, que tiene sus problemas. Y entonces ahí se va constituyendo este pueblo, Betón, que resulta tener luego una serie de connotaciones culturales que les son muy propias de ellos, ¿no? Entre ellas los altares rupestres. Ahora hablamos. Bebe un poquito de agua si quieres. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alicia María cantó. Canto. No te importa que te lo diga. No, me lo tienes que decir, canto. No tengo nada que ver, por desgracia, con las motos estas famosas. Vale. Hablando de algunos de los pobladores primigenios en nuestro país, ¿cómo era su vida? Decís que eran ganaderos, trabajaban con la piedra, ya que vivían en esas zonas graníticas. ¿Cómo eran sus casas? Pero no, los trabajos que tienen son los que necesitan para sus poblados, para sus berracos, que son las esculturas, digamos, más representativas de ellos, que unas veces son jabalíes, otras veces parecen más bóvidos. Se ha discutido mucho sobre los berracos, cuál era su función, si era funeraria, para mí era función fronteriza sobre todo, pero está claro que también tenían una función apotropaica, como llamamos uno de esos vocablos que usamos técnicamente, que son aquellos objetos que sirven para protección ante males indeterminados. Mágico. Bueno, no sé, yo a mí el término mágico lo uso con mucha precaución, porque aunque en realidad si vamos a mirar, eso también es otra cosa curiosa, muchas veces se echa en cara a algunos estudios, incluso algunos de los cuales que he rozado recientemente, con una palabra, por ejemplo, que se lanza como un ladrillazo, ¿no? Que eso es esotérico. Entonces parece que ya, diciendo que eres esotérico, te han tachado ya para siempre. Esotérico, esotericos en griego, no es más que lo que está oculto, lo que está más adentro. Por ejemplo, entre los filósofos y los maestros griegos, aquellas enseñanzas que solo daban a determinados discípulos, que eran los más capaces de entenderlo, o sea que es una palabra, pero en todo caso, los pueblos antiguos, que tenían un enorme desconocimiento de muchas cosas que para nosotros hoy son moneda corriente, pero en cambio tenían una vinculación con la tierra y con muchos fenómenos que nosotros ya ni somos capaces de percibir. En realidad, todos estos pueblos antiguos, sus religiones eran eminentemente mágicas. O sea, y el animismo ya no digamos, que es la primera fase de todas las religiones. Te iba a preguntar, ¿en qué creían los betones? Los betones pues tenían una multitud de dioses, pero digamos que básicamente siempre había un dios superior. O sea, esto es bastante común a los pueblos del Mediterráneo. Un dios superior, un dios de la guerra, un dios de las cosechas, una diosa madre, o varias, a veces podían ser varias. O sea, más o menos las grandes actividades que necesitaban protección del ser humano, todas tenían su divinidad. Entonces al final pues se acaban pareciendo a los griegos o a los romanos. Lo que pasa es que estos tenían ya una especialización tremenda, ¿no? Tenían dioses para todo, prácticamente. Los betones, digamos, eran más sencillos, como eran más sencillos en general los pueblos antiguos. Dime cómo estaban organizados, cómo era la sociedad, cómo eran las, no sé, ciudades, villas. Sobre eso sí, había ópida, o en singular oppidum. Eran ciudades en general fortificadas. ¿Hechas de madera, piedra o...? No, esta gente ya había pasado de la etapa clásica de las chozas y las cabañas, ¿no?
Lo que pasa es que conocemos bastante poco, no se ha excavado tanto de sus ciudades. O sea, conocemos algunas. ¿Hay muchas enterradas todavía? Claro, tiene que haber, y hay muchas sin localizar también. Hay sitios donde se sabe que hay, porque hay zonas de la península que han sido muy excavadas, o sea, muy estudiadas, y otras que han sido mucho menos. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? ¿Había un jefe, había un chamán, un brujo, un sacerdote? No. Por ejemplo, en España, aunque están descritas, aunque sabemos que hay muchos ritos que tienen sustrato indoeuropeo, digamos que es precelta o celta, una de las muestras de que aquí no hay celtas de verdad es que no hay druidas. El druida es una figura fundamental de la religión celta auténtica, y en España no los hay. ¿Y no hay nada que lo sustituya? Claro, tenemos a través de otros textos, algunos de los cuales he rescatado yo para el estudio de la silla de Felipe II, había augures y había horneóscopos, por ejemplo, que eran los que sabían leer y adivinar e interpretar el vuelo de las aves. Entonces, el vuelo de las aves es un elemento fundamental y, desde luego, en mi opinión, entre los betones también. Y de la misma forma, por ejemplo, interpretaban las entrañas de las víctimas, de los prisioneros, cuando lo que se mataran eran prisioneros, y esto lo hacían los augures. Y hay un texto en la Historia Augusta, en la vida del emperador Alejandro Severo, que salta ahí de repente, porque no tenía por qué venir el dato, ¿no? Te dice que Alejandro Severo, que este emperador, era un gran horneóscopo, y que, adivinando entrañas, era mejor que los augures vascones y que los hispanos en general. Sí. Es una referencia muy curiosa, que muy poco explotada, pero que es interesante cuando tratas de reconocer sitios de adivinación en algunos lugares. Vale, ¿tenían un ejército? ¿Eran guerreros? Sí, ¿Tenían armas? Sí, bueno, ya. Hay cierta resistencia, por ejemplo, a Roma en el momento en que empieza la invasión, o sea, ya conseguida la salida de los cartagineses o la expulsión en el 206 por Escipión Africano, después de la batalla de Ilipa. Una vez que los romanos, digamos, se hacen con la península, poco a poco empiezan a tratar de penetrar desde el Valle del Guadalquivir hacia el oeste, hacia el norte. Entonces poco a poco entran en Extremadura, y entonces hay una serie de años, 15 o 30 años, en los que hay alianzas de carpetones con de betones con carpetanos, con baxeos, con celtíberos, se alían para distintas campañas. Para luchar contra los romanos. Para luchar contra los romanos. Lo que pasa es que al cabo del tiempo los romanos se van imponiendo. Entonces luego la resistencia, el relevo lo toman los lusitanos, los episodios de Viriato. Pero bueno, ya se sabe que al final acaban cayendo. Todo el mundo es romano. Luego te iba a preguntar de Viriato. ¿Las mujeres tenían un papel importante en la sociedad vetona? Yo creo que ni en la vetona ni en ninguna. Eso, si hay algo general desde la prehistoria, o sea, yo creo... Anteriormente... Ahora me dirás que esto no es política, pero es sociología. Vale. Yo pienso que si hay algo que es común a todos los pueblos del planeta, a todos, y a todas las épocas que queramos ver, excepto la última, es que la mujer siempre está sometida. No sé de qué manera lo consiguen. O sea, tú vas a cualquier sociedad que se te ocurra, y casi cualquier religión, tienes que ir a las Amazonas, un grupito ahí que claro, estaban sin nombres. Porque... ¿Y no crees que anteriormente a la cultura patriarcal que vivimos, más dioses solares, ha habido una cultura femenina donde la diosa, la madre naturaleza, era la que controlaba todo? Desde luego la diosa madre, eso no lo podía negar nadie, y si a la hora de gestar cosas fueran cereales o fueran niños, a ver, eso el hombre no lo podía hacer, tuvo que tener una diosa a la fuerza. Uh-huh. Pero vamos, digamos que lo que es la sociedad y el papel de las mujeres, por lo menos, fíjate, no sabemos prácticamente el nombre de casi muy pocos caudillos betones, y desde luego de mujeres, cero, nada. Te iba a preguntar si conocíamos el nombre de algunos caudillos, de algunos jefes. Sí, pero mira, sinceramente, en este momento... ¿Ni te acuerdas? Ni me acuerdo. Fíjate si habrá pocos. Vale. Que ni me acuerdo. Seguimos. Se conocen algunos más del sur y del Levante, ¿no? El Indortes, Histolacio, estos
¿Cómo desaparecen? Los fagocitan los romanos, acaban con ellos los romanos. No, yo pienso que los romanos, que eran muy inteligentes, no se metían con la religión de nadie. De hecho, hay una cantidad enorme de inscripciones romanas, o sea, de época romana, a dioses betones y a dioses, pues, como había empezado a decirte antes, pues a Júpiter, a Marte, a diosas de la salud. Es decir, un poco hay un sincretismo entre los dioses propios indígenas y los dioses romanos, porque es relativamente fácil para ellos reconocer en las funciones de los nuevos dioses que traen los invasores a divinidades que cumplen las mismas funciones a los que ellos estaban acostumbrados, y entonces les debió ser relativamente sencillo. Y por otro lado, los romanos tampoco hicieron un gran esfuerzo por romanizar. Siempre se dice que hubo una romanización, pero en realidad la romanización fue más limitada de lo que se cree, y lo que hubo fue más latinización casi que romanización, y sobre todo grandes zonas de España que quedaron un poco a su arbitrio, es decir, todo el norte, el noroeste. Ahí no se hicieron grandes esfuerzos, no hay grandes municipios organizados estatutariamente a la romana, pero los betones sí que se romanizan, se latinizan, entran en las unidades del ejército, o sea, en las legiones como unidades auxiliares, como cohortes, como alas de caballería. O sea, ellos y se integran bastante bien, cambian los nombres. Hay muchas inscripciones funerarias, por ejemplo, donde tienes un difunto ya romanizado, hijo de un indígena que todavía mantiene su nombre, etcétera. Qué curioso. Todo eso lo has sacado, lo sabes por los restos que habéis ido encontrando. La epigrafía romana, que es riquísima, la de la península ibérica, se viene recolectando desde el Corpus de Inscripciones Latinas, que se llama desde 1869, en la Academia de Berlín, que hizo el gran corpus de toda la epigrafía romana del imperio, y ahí ya se empezó a recolectar bastante. En España se había hecho, pero digamos menos organizadamente, de una forma no sistemática, y entonces ahí tenemos un corpus, una base de inscripciones que son fundamentales para conocer la península, porque son documentos directos, más todo lo que se ha ido encontrando después. Por ejemplo, ahora mismo en el Archivo Epigráfico de Hispania, al cual pertenezco desde su fundación, andamos por 27.000 inscripciones romanas. Casi para dejar los betones y nos vamos a sentar a sillas que había por ahí. Sí. ¿Tenían esclavos? ¿Hacían sacrificios humanos? No, sí, se sabe, ¿no? Esto me parece a mí que no. Eso se dice más de los lusitanos. O sea, los lusitanos y pueblos cántabros, algunos pueblos un poco así más aislados. Hay una cita de Estrabón muy interesante al respecto. Sí que cortaban la mano derecha de los cautivos, hacían predicciones al sacrificar a los prisioneros por la forma en la que caía el cadáver, por cómo tenían las entrañas. Pero esto no se dice concretamente de los betones. Has dicho antes que estaban muy unidos a la naturaleza. ¿Tenían árboles sagrados o plantas de poder que les comunicara con los dioses? Pues el roble. El árbol más típico. Y claro, también en una parte importante del territorio tenían encinas, que eran bellotas, en fin. Además, por ejemplo, los pueblos montañeses solo comían harina de bellota. Sí. Sí, entonces por ahí andarían los árboles. Probablemente habría otros, pero tampoco estamos bien informados de eso. Vale. Antes de irnos a esas sillas que te decía, un día me llevaron unos arqueólogos a una zona en Extremadura, no te voy a decir por dónde, y me enseñaron una piedra preciosa con no era un dibujo, sino estaba tallado, un grabado de una serpiente, y que además salía de la piedra y como que entraba por abajo. Una piedra que era, como 1 metro por 50, 60 centímetros. ¿Qué puede significar? Decían que era betón. Bueno, adoraban también a las serpientes, para ellos era una deidad o algo importante y especial. La serpiente siempre ha sido una divinidad en muchos pueblos antiguos, porque siempre llamó mucho la atención su capacidad para desprenderse por completo de su ropa, digamos, de toda su piel exterior y salir renovada. Entonces,
estos animales tenían siempre un significado de regeneración y por lo tanto estaban asociados con la muerte, asociada evidentemente a una idea, a una especie de resurrección, de reencarnación, algo así tenía que ser. Pero al no tener absolutamente ningún escrito, ningún texto antiguo de un autor betón, ojalá, pero eso no existió, ni tampoco textos romanos que nos hablaran en concreto de esos aspectos, estamos condenados a tener que suponer muchas cosas a través de lo que vemos en los relieves de las inscripciones funerarias o votivas. ¿Creían en el más allá? No te iba a preguntar cosas de betones, pero sigo... Que si creían en el más allá, sí. Yo creo que todos los pueblos antiguos creían en una forma de más allá, porque es muy curioso, por ejemplo, tantas representaciones de puertas, por ejemplo, que son las puertas del Hades, y no sé, cuando tú pasas una puerta es que vas a algún sitio, eso parece una evidencia. Y entonces simplemente hay muchas inscripciones hispanas antiguas que tienen puertas y tienen símbolos astrales y tienen ruedas y tienen árboles en las inscripciones. Y círculos, esos círculos raros. Bueno, eso ya serían petroglifos que sería más propio del mundo del noroeste, del galaico. También los había en esta zona que me enseñaron, Al lado de la serpiente había esas espirales extrañas. Es que también la espiral es como el laberinto. Como el laberinto, o sea, hay alguna serie de símbolos y de dibujos que, digamos, son bastante comunes en los pueblos antiguos, porque sobre todo al haber religiones animistas, con mucha frecuencia muy vinculadas a la naturaleza, pues hay algunos elementos que enseguida saltan a la vista, ¿no? O que uno se le ocurre enseguida asociar con algo, pero digamos, el testimonio de qué es esto, a qué dios o a qué diosa se dedicaba o por qué por desgracia quizá nunca podamos enterarnos. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bueno, pues hemos traído, entre otras cosas, Alicia María. ¿Cómo te llaman, Alicia o Alicia María? Me llamo Alicia María del Rosario de Fátima, por si quieres saberlo todo, pero por abreviar... Alicia vale. Solo uso dos. ¿Cuáles? Ya sabes, Alicia María. Vale. Sí, pero ya sabes que antes... Sí, te ponían un montón de nombres. Y bueno, yo me quedé con 4, pero estoy muy contenta de los 4 nombres, desde luego. Vale, pues te hemos traído porque de repente todos conocemos que al lado del Escorial hay una piedra que siempre se ha dicho que era el asiento de Felipe II. Y tú dices que no. ¿En qué te basas? ¿Qué es eso? A ver... ¿No estaba Felipe II allí sentado viendo cómo... Bueno, yo no digo que... No, algún día, pues ya que tenía allí una silla hecha, algún día subiría y se sentaría. Eso no se puede negar, ¿no? Pero que lo que se ha dicho siempre, que es que la mandó construir para desde allí observar a los obreros sin ser visto y poder apreciar el seguimiento de las obras y tal igual. Mentira. Pues eso, todo, vamos, en mi opinión, con mucho respeto, un cuento, como tantos que nos han contado sobre muchas cosas en la historia, y esto simplemente por una cosa de sentido común. Como yo vivo cerca, pues un día estaba con mis hijas y el perro allí, yo creo que todos los madrileños, desde luego, y muchos españoles y turistas y tal, hemos ido ahí a la silla, nos hemos sentado, hemos mirado a lo lejos, qué bonito, hemos mirado todo aquello, pues vaya con el rey y tal. Y un día estaba sentada yo en la silla y dije, anda que no tiene mérito tratar de ver a los obreros desde aquí, y no digamos ya las obras, la planta o cómo va el edificio. Digo, eso es imposible. Igual tenía prismáticos y no lo sabemos. Bueno, a lo mejor tenía algo parecido a los prismáticos, rústico desde luego, pero vamos, que aquello no... Y entonces empecé a preguntarme, digo, ¿y esto se hará probado esto? ¿Por qué lo dicen, no? Porque me pasa muchas veces con muchos temas que, no sé, los axiomas como que siempre me han molestado, me parecen siempre que son teledirigidos. Esto es un axioma, mal asunto. Entonces a veces voy detrás de ellos, ¿no?
Y entonces lo primero que hice fue efectivamente comprobar que no había referencias de época. Me miré a Fray José de Sigüenza y a muchos autores que describen las obras y el rey que iba, que subía, que bajaba. Y efectivamente el rey iba a Bantos o a San Juan de Malagón, que caen a picos sobre el Escorial, sobre el monasterio, cuando quería ver las obras, porque es que es de cajón. Además, por allí es por donde él pasaba a Segovia, volvía, porque ahí hay un paso natural ahí para Segovia. Ujú. Y entonces, aunque aquí en la Herrería, que es como se llama la finca, la gran finca donde está esta silla, pues había sobre todo sitio de caza, en un bosque de mucha caza, igual que Abantos. Pues hombre, pasaría por allí y se sentaría, pero de luego no lo mandó construir él y no era para esto que se dice. ¿Y según tú qué era? Bueno, entonces el segundo paso era probar que había habido otros momentos de la llamada silla en los que había tenido un aspecto mucho más antiguo, porque tú lo ves ahora y parece algo hecho ayer. Sí. Es decir, está muy replicado, el granito cuando lo picas se queda nuevo. O sea, y pierde la pátina del tiempo y tal. Y O entonces sea que si yo voy encima de ese granito que lleva 3.000 años y pico... claro, tú lo ya es picas, nuevo. te cargas todo. De Ya. hecho, así es como he visto que la silla, la escalera que tiene enfrente, si os acordáis, esa que creo que está hecha abierta en 1867. Es decir, esa no es antigua, incluso yo misma cuando hice este descubrimiento la primera vez, que fue en el año 99, que tuvo mucho eco de prensa, mediático y tal. Lo que pasa es que luego he seguido las investigaciones porque me parecía que quería tener más datos. más, y de hecho, efectivamente, hay más datos, más cosas inéditas, más información de todos los tipos, y espero publicarlo, el artículo científico, antes de final de este año. Bueno, pues efectivamente me metí en la Biblioteca Nacional y fui encontrando fotos del siglo XIX, donde aquello se veía no solo antiquísimo, sino que la escalera no eran las mismas. O sea, la escalera izquierda, por ejemplo, de las dos que hay para subir, la izquierda ni se parece, está todo rellenado a los lados, o sea, está muy reformado, muy retocado, por lo tanto también se podía probar que tenía un aspecto más antiguo. Entonces, una vez que dices, esto no es lo que se nos dice que es, cosa que viene, por cierto, de los famosos billetes de 100 pesetas que se emiten en 1925, que superan la República, la guerra, y vamos, eso los he usado yo de joven, o sea, que duraron mucho. Esos son los que empiezan a circular de mano en mano y todo el mundo conoce el cuadro de Álvarez Catalá de 1889, donde aparece Felipe II sentado y tal, y debajo, como le llamó a él al cuadro, la silla de Felipe II. Y ahí es donde se lanza al imaginario colectivo de los españoles la silla de Felipe II y se queda así ya para siempre. Entonces, pero sin embargo, si tú dices, bueno, aquí es donde nace la leyenda nace antes, pero digamos, ahí explota y cubre a todos los españoles, saben que eso es así, por los billetes. Lo que toca a continuación es, ¿qué es entonces? Y yo acababa de estudiar hacía poco, a raíz en el año 94, de un monumento muy interesante en Cenicientos, en Madrid, la llamada Piedra Escrita, que yo dije que era un monumento a Diana rupestre, que indicaba el comienzo de un bosque sagrado, que es el que llega hasta el Tajo, pasa por el Real de San Vicente, etcétera. Bien, pues había estudiado panoyas y ulaca, que son altares escalonados, sitios sagrados, que era prácticamente lo único que se conocía en esa época. Se conocía muy poco, porque es un monumento, un tipo de monumento, el altar rupestre betón, que ha sido muy poco estudiado. Te iba a preguntar si era betón, sí. Un altar rupestre. Un altar rupestre betón. Entonces, lo que propuse es, esto es un altar rupestre betón. Y entonces, una vez que te pones en la otra posición, la nueva, esto es lo que creo que es, lo que corresponde es, así como lo anterior, primero hay que deconstruirlo, aquí tienes que construir una hipótesis de una forma que sea convincente y sobre todo que la gente pueda entender, porque yo no trabajo para mis colegas,
ya sé que es un poco, esto me traerá algunos enemigos más, pero yo trabajo para la sociedad que me paga y que tiene derecho a saber los resultados de todo lo que hacemos. Y la verdad, sí se puede. Y qué es la verdad, Claro. y qué no es. Nos quedan 3 minutitos. ¿Y cómo conseguiste esas pruebas? Bueno, entonces empecé a asociar cosas que podían formar parte de un complejo sacro, Betón, de ese tipo. Y efectivamente, en el llamado Canto Gordo del Escorial, que es como se llama esa zona, aparte de más altares escalonados, porque ese no es el único, tengo de momento hasta 3 más, 2 de ellos inéditos. Hay una piedra caballera impresionante que está en el centro de la plataforma, en la cual no se ha fijado nadie nunca. Disculpa, que es una piedra caballera. Una piedra caballera es una especie de bolo granítico, Vale. pero esta tiene, por un lado, una cara como de un dios muy agresivo, que yo propongo que es el Marte Betón, que sería un poco equivalente al Teutates del mundo celta, pero tú te pones de lado y resulta que es un ave rapaz. ¿Sí? Sí, la misma pieza. Es una cosa apasionante. ¿Y eso no lo había visto nadie antes? No, bueno, yo pienso que porque tú tienes que ir con los ojos de los antiguos Ya. para poder ver lo que los antiguos veían o lo que a ellos. Si vas con los ojos del siglo XX o del XXI, No lo vas a ver. te pierdes la mitad. Vale. Esa piedra, ese rostro, esa rapaz, ¿y qué más? Bueno, entonces, luego en el 2015 he descubierto con una amiga, una buena amiga de la Autónoma, Ana Olivera, una otra cara que no sabemos pues si es un guerrero, es un viento, es un moro, que le llamamos provisionalmente, es una sirena, puede ser muchas cosas. Entonces, no es una... Tú ves a un geólogo y te dice, eso es una forma caprichosa del granito. Ya. No, pero para el antiguo, donde ya había la otra piedra caballera, que ya era rara, si se junta eso, se junta que hay muchos robles, que es el árbol sagrado, se junta que hay setas alucinógenas, que son útiles para los rituales de los antiguos, muchísimas fuentes y manantiales naturales. O sea, es una zona fronteriza, que para mí es el elemento capital. Es decir, está como cerrando o como protegiendo la frontera entre los carpetanos y los betones. Está delante de las machotas y ahí está el paso a la Puerta de la Cruz Verde, y aquello otro mira, ya qué es Castilla-León, Qué es curioso. otra cosa. Qué O curioso. sea, y entonces esto sobresale o desborda un poco la frontera y sería todavía betón. Y a pocos kilómetros apareció en el siglo XIX, aparecieron 2 inscripciones dedicadas a Marte. Y además me produce mucha curiosidad, y espero algún día poder definirlo mejor, por qué Felipe II eligió este lugar, por qué el monasterio está dando la espalda a Madrid. Eso no se suele comentar. Cuando tú llegas, tú lo que Sí. estás viendo es la espalda del monasterio. Ajá. El frente del monasterio está hacia la montaña. Mirando el monte. Entonces, en Abantos significa alimoche. Es una especie de buitre, y era una buitrera tremenda el monte de Abantos. Y entonces, desde de lo que es el altar de la silla de Felipe II, que es abarquillado, además tiene forma de barca solar, digamos lo que sería la proa, se orienta hacia Abantos. Entonces, yo lo que pienso es que ahí hacían ritos de adivinación con el vuelo de las aves, aparte de que hubiera otro tipo de ritos, porque hay muchas cazoletas que también son importantes en este tipo de monumentos. ¿Nos vas a llevar a verlo algún día? Bueno, O cuando queráis, podemos pero ir cuando con- pase la ola de calor. A ver si podemos ir contigo. Pues ha pasado casi una hora, Alicia María. Ha sido una delicia estar contigo. Muchas gracias. Tienes una página web, ¿no? He visto. Tengo una página profesional dentro de academia.edu. Academia.edu. Sí, luego Alicia M. Canto, Ujú. que es un poco donde voy subiendo las publicaciones, libros, artículos, presentaciones de conferencias,
Tengo una parte de artículos de prensa que la mayor parte son políticos, lo siento, pero es una vocación muy antigua que tengo. Y porque en cierto modo es verdad que todo es política. Muchas cosas nos creemos que son otros temas y al final pues todo depende o se explica de lo mismo, por lo mismo, ¿no? Y bueno, tengo algunas otras cosas que tengo todavía para subir. Tengo un libro inédito hecho sobre el emperador Teodosio y el gran Clípeo, que está en la Academia de la Historia, en fin, cosas que espero. Yo he calculado que necesito de 20 a 30 años más para escribir lo que me falta. Pues ahí estamos. Sí. Te vamos a seguir la pista para seguir aprendiendo de ti esa historia de la que nos habían contado datos un tanto raros. Muchísimas Espero gracias. que hayas estado a gusto con nosotros. Fenomenal, de verdad que a mí se me ha pasado también volando. A mí también. Y además una sensación de libertad inusual. Y buenas preguntas. La que te mereces. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Una novela debería, por principio, proponer una mirada nueva sobre la realidad. Narrativa, poesía, arte, teatro, filosofía, ciencia. La filosofía, desde hace tiempo, se considera el arte de preguntar. El ojo crítico, una mirada en torno a la cultura. Con Juan Carlos Morales. Compasión por las preguntas y deseos de saber. El ojo crítico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, como siempre mejor, en Radio Nacional de España. Queda una parte de nuestro origen. Nosotros hemos aprendido mucho con esta invitada especial y seguiréis escuchando saludos de algunos de los invitados que han ido pasando en estos 30 años del Espacio en Blanco, así que no os asustéis. Ahora vamos a hacer una pausa y llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos enseguida. Nuestro segundo tema no te va a dejar indiferente, ya verás los nazis y sus creencias y algunos de los enigmas y secretos que tenían, ya veréis qué interesante. No te lo pierdas, volvemos enseguida. Hay una hora más todavía esperando el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.